Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él se goza en quien salvó, Él me sostendrá. Ante el precioso soy, Él me sostendrá. Sus promesas fieles son, mi alma guardará. Alto precio Él pagó, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él sufrió por mí, murió, Él me sostendrá. La justicia Él cumplió, Él me sostendrá. Vida eterna tengo en Él me sostendrá. Hasta que le pueda ver, Él regresará. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Hola hermanos, ¿cómo están? Buen día, ¿cómo han pasado la semana? ¿Bien? Bien, vamos a comenzar entonces esta reunión este domingo y les invito a que abramos un salmo, el Salmo 113, y les invito a que lean junto conmigo desde su casa. Yo leo desde aquí, ustedes en su casa, leemos todos juntos como si estuviésemos en la iglesia. Salmo 113 dice: alabad siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito, desde ahora y para siempre, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Sea alabado el nombre de Jehová, excelso sobre todas las naciones, es Jehová sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre, y el menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia a la estéril
que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. Qué hermoso es ver la obra de Dios, ver que Dios se goza en levantar al pobre, como dice el versículo 7, del polvo, y que los pone en un lugar privilegiado. Gracias a Dios, porque cada uno de nosotros éramos polvo, éramos pobres en espíritu, y el Señor nos levantó, el Señor nos dio una nueva vida, el Señor nos hizo sentar con los príncipes del Señor. Así que vamos a orar para empezar en esta mañana y luego nos vamos a cantar un himno. Amado Padre que estás en los cielos, gracias Señor porque en esta oportunidad podemos escuchar y estudiar tu palabra. Señor, queremos adorarte y agradecerte por todo lo que nos has dado en esta semana, porque tus cuidados han estado presentes y nunca nos abandonaste, Señor. Gracias por todo, nos ponemos en tus manos, bendice esta reunión en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cantemos el himno, hermanos. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Debió el pecado, fui a Jesús, mostréle manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue, solo no estoy, tanto al Consolador. Divino Espíritu, las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Bien, hermanos, después de esta alabanza vamos a abrir la palabra del Señor y vamos a estudiar en esta mañana una porción del Santo Libro, de la palabra del Señor, de lo que en ella tenemos para aprender, para nuestra edificación, para nuestro andar con el Señor. Y hoy vamos a tratar el tema de la oración, pero quería que vayamos al libro Segunda Crónicas, capítulo 6, y allí tenemos la dedicación de aquel templo. Por muchos años estuvo el rey David, quería construirle una casa a Dios, un templo, un lugar donde las personas pudieran ir. Dios no se lo permitió, el Señor no le permitió a David que hiciera esa construcción, pero sí le prometió que esa construcción iba a poder hacerse y que él iba a ser su hijo. Cuando ya Salomón, siendo rey, comenzó a hacer el templo y lo terminó. Y allí tenemos en Segunda Crónicas, capítulo 6, como también en Primera de Reyes, capítulo 8, tenemos aquel día que el rey Salomón hizo una dedicatoria de ese templo. Y Salomón comienza a explicar y a orar y a decirle al Señor que
ese va a ser un lugar de adoración para Dios y un lugar donde las personas podían ir a rogar y a orar. Y con firmeza decía y con total seguridad decía que Dios iba a escuchar esa oración. Ahora, en el versículo 16, perdón, el 18, dice, mas ¿es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? Claro, Salomón decía, ¿cómo es posible? El Dios Todopoderoso, que los cielos no lo pueden contener, ¿va a habitar con el hombre en la tierra? Allí dice, he aquí, los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Cuánto menos esta casa que he edificado? Es decir, aún Salomón decía, este Dios maravilloso, este Dios grandioso, este Dios que los cielos de los cielos no lo pueden contener, ¿cuánto menos una casa? Pero Dios le había dado la autorización para hacer esa casa, para que los israelitas, y no solamente los israelitas, sino que también los hombres de otros pueblos pudiesen ir a adorar a Dios allí, y pudiesen ir a orar a Dios allí. Ahora, qué hermoso es pensar que eso lo tuvieron los israelitas, pero ahora nosotros no tenemos un lugar físico donde ir a orar. ¿Por qué? Porque nuestro lugar no es un templo, no es una casa hecha de manos, no es una casa de piedra. Claro, hoy en estos días que estamos viviendo, extrañamos mucho ir a congregarnos y tal vez lo que más congregamos es estar juntos en un lugar específico, la iglesia como nuestro lugar que tenemos allí en Tigre, en Italia, 1455, un lugar de reunión donde los hermanos nos encontramos y extrañamos eso, pero tenemos una seguridad que el Señor hoy nos escucha desde donde nosotros estemos. Hoy, hermano, vos en tu casa, yo en la mía, aun cuando andamos en la calle, donde estemos, podemos orar al Señor y Él nos va a escuchar. Pero quisiera tomar algunos textos para ir pensando y meditando en esta palabra que el Señor nos da. Quiero que vayamos a leer en el versículo 24. Dice, o podríamos leer primero, déjeme que leamos el versículo, leímos el 18, leamos el 19 y el 20. Mas tú mirarás a la oración de tu siervo y a su ruego, oh Jehová Dios mío, para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti. Que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche, sobre el lugar del cual dijiste, mi nombre estará allí. Que oigas la oración con que tu siervo ora en este lugar. Y allí la palabra del Señor nos indica, ¿no?, que el Señor va a estar mirando esa oración, la oración del siervo, la oración del Hijo de Dios. Pero esto era en el Antiguo Testamento, era en el templo, allí en Jerusalén. Hoy, gracias a Dios, podemos hacerlo desde cualquier lugar que el Señor nos escucha. El Señor decía aquí, los ojos de Jehová van a estar abiertos sobre esta casa. ¿Y sabes qué? Los ojos de Dios y los oídos de Dios hoy están abiertos siempre. En cualquier lugar donde estemos y oremos, el Señor va a estar mirándonos y va a estar sus oídos atentos. Ahora, el versículo 24 dice, si tu pueblo Israel fuere derrotado delante del enemigo por haber prevaricado contra ti. Lo primero que dice aquí, el pueblo de Dios que fuere derrotado por los enemigos. Israel tuvo muchos enemigos. Si recordamos, tenía a los amalecitas, tenía a los filisteos, tenía a los egipcios, tenía a Siria, tenía a los sirios. Bueno, una infinidad de enemigos. Y que hoy en día nosotros también tenemos una infinidad de enemigos que nos atacan y que nos quieren hacer caer, nos quieren derrotar, quieren vernos como hijos de Dios doblegados, arrodillados, pero no en la presencia de Dios, sino que abatidos. Hoy tenemos un montón de enemigos.
Y aquí lo que dice, si tu pueblo Israel fuere derrotado delante del enemigo por haber prevaricado contra ti. Esta palabra prevaricado quiere decir haberse vuelto contra Dios, haberse vuelto en contra Dios. Entonces, cuando uno se vuelve en contra de Dios, que no escucha la palabra de Dios, que no obedece los mandamientos de Dios, se vuelve en contra, ¿qué pasa? Empezamos a ser débiles. Y el pueblo de Israel, por no escuchar a Dios, perdió infinidad de batallas. Cuando escuchaba a Dios, de manera milagrosa, Dios le daba la victoria sobre esos enemigos. Y nos pasa a nosotros, cuando nos damos vuelta, cuando queremos hacer nuestra voluntad, cuando no escuchamos a Dios, empezamos a perder batallas. Y estamos lejos de Dios. Pero dice aquí la palabra de Dios, dice 3 acciones que había que hacer. Si se convirtiere, confesare tu nombre y rogare delante de ti en esta casa. Y el israelita tenía que volver de ese lugar, ir a la casa de Dios, al templo en Jerusalén para rogar, pero tenía que convertirse. Convertirse es volver de esa acción de haberse puesto en contra de Dios. Es volverse y darse vuelta en ese camino. Convertirse significa dar 180 grados ese camino que llevaba. Girar. Es decir, yo me equivoqué y ahora voy en el rumbo totalmente diferente. Confesar su nombre y ahora decir, Señor, confieso mi pecado. Tú eres el que tenía razón, yo no tenía razón. Señor, te pido perdón. Señor, me arrodillo a ti porque he obrado mal. Señor, he obrado mal y te he rechazado. Y ahora me doy cuenta que lo que hice, lo hice mal. Ahí dice, y se convirtiere, confesare tu nombre y rogare delante de ti en esta casa. Y qué hermoso que es pensar que no necesitamos ir a ningún templo, ninguna casa construida, ninguna casa de piedra. Qué hermoso que es decir, en el lugar en que esté, yo puedo convertirme, me puedo confesar el nombre de Jehová, decirle, Señor Todopoderoso, tú eres el Señor sobre todas las cosas. Señor, te confieso que me equivoqué. Señor, me arrepiento de lo que hice, rogando delante de Él. Él está en los cielos y en el lugar que yo me encuentre puedo hacerlo. Qué hermoso es decir, el Señor me va a oír, como dice en el versículo 25. Tú oirás desde los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel y le harás volver a la tierra que le diste a ellos y a sus padres. Qué bueno es saber que me va a volver por mis caminos, me va a volver a hacer andar por mis caminos, me va a restaurar el Señor. No necesito ningún otro lugar. En el versículo 26 dice, si los cielos se cerraren y no hubiere lluvias por haber pecado contra ti. El pueblo de Israel no podía tener frutos. La lluvia hace que cuando uno siembra una semilla, el agua que cae hace que esa semilla crezca, hace que esa semilla pueda florecer, dé el fruto para un fin determinado. Entonces, el agua, el fruto, hacía que el Señor, hacía que esa lluvia, hacía que dé fruto sobre las cosas que estaban en el campo, sobre esas sembradíos. Entonces dice, si los cielos se cerraren y no hubieren lluvias por haber pecado, ¿cuántas veces nuestro pecado hace que no haya frutos en nuestras vidas? ¿Cuántas veces hace que nuestra forma de ser y andar alejado de Dios hace que no tengamos ningún tipo de frutos que adore y alabe al Señor? Ahora, vuelve a decir, si oraren a ti hacia ese lugar. Fíjense en ahora ya no estando en ese lugar, sino que dice, si oraren hacia este lugar, es decir, en cualquier lugar que estuviesen,
mirando aquel lugar donde estaban. Si estaban en el norte de Israel, mirando hacia el sur, porque estaba Jerusalén hacia el sur. Si estaban hacia allí, casi finalizando el territorio de Jerusalén, abajo del mapa, mirarían hacia el norte, donde estarían el templo de Jerusalén. Y se convirtieron de sus pecados cuando los afligiere. A veces vienen las situaciones, ¿no?, que el Señor permite, las consecuencias, porque no hemos obedecido al Señor, hemos pecado contra Dios, nos hemos vuelto contra Dios. Dice que cuando oremos, si nos afligimos estamos compungidos de corazón, nos arrepentimos verdaderamente, el Señor va a escucharnos, el Señor va a perdonar nuestro comportamiento. Porque dice en el 27, tú los oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, y les enseñarás el buen camino para que anden en él, y darás lluvia sobre su tierra, tú diste por heredad a tu pueblo. Ese momento, hoy hermano, si estás en tu vida que no estás teniendo frutos, ves que no hay frutos de alabanza hacia el Señor, tu vida está siendo una vida pobre, tendrás que mirar qué es lo que ocurre, qué es lo que pasa en tu vida, que el Señor nos está manifestando, no estás teniendo fruto. El Señor está queriendo que vos seas una luz y que tu vida sea de frutos de alabanza al Señor. Si tu vida, hermano, no está dando fruto, ¿qué es lo que está pasando? Sin duda tendrás que mirar hacia adentro y decir y ver qué es lo que te ha llevado a tener una vida que no tiene frutos para el Señor. Si el Espíritu que mora en tu vida no tiene ningún fruto, los que allí nos dice en la carta a los Gálatas, el fruto del Espíritu, ¿qué ocurre en tu vida? Entonces allí tendrás que mirar y dirás que te has apartado del Señor. Y esa vida que has llevado sin agua, que los cielos se han cerrado y no ha llovido sobre tu vida y no has podido dar fruto, porque el pecado te ha llevado por ese camino. Bueno, el Señor hoy te está dando la oportunidad de volver por el camino del Señor. Dice que Él va a oír desde los cielos y va a perdonar tu pecado si te arrepientes y va a enseñarte cuál es el camino que tienes que andar. Pero tenés que tomar una decisión. Luego tenemos otra situación, dice, si hubiere hambre en la tierra o si hubiese pestilencia, si hubiere tizoncillo o añublo, langosta o pulgón, o si los sitiaren sus enemigos en la tierra en donde moren, cualquier plaga o enfermedad que sea. Y aquí habla de esa vida que estamos llevando y tal vez empiezan a venir los problemas y vienen los enemigos y estamos trabajando y los frutos que tenemos se ven estropeados por, ¿saben? El tizoncillo, como dice el versículo 28, o el nublo, era un hongo que destruía o bien los vegetales o bien los cereales. Entonces dice que ese fruto que viene dando la vida, o podemos decir el fruto de los israelitas, se veía estropeado por diferentes razones, por el hongo, por la langosta, el pulgón y aún por los enemigos. ¿Cuántas veces en nuestra vida estamos pasando que queremos dar fruto y el diablo, nuestros enemigos empiezan a combatir y diferentes situaciones hacen que ese fruto se estropee y que no pueda avanzar, ese fruto no pueda crecer, ese fruto no pueda dar realmente ese fruto de alabanza a Dios? Queremos, por ahí estamos llevándole algún servicio a alguna persona, estamos dándole, acompañándoles a otras que están pasando momentos difíciles, pero
vemos que es estropeado por alguna razón. Entonces, o los enemigos, ¿no? Inclusive con los enemigos de nosotros mismos, la carne, nuestro comportamiento, nuestro temperamento, son enemigos que destruyen el fruto del Señor que quiere mostrar en nuestras vidas. Y allí también dice el versículo 29, toda oración y todo ruego que hiciere cualquier hombre o todo pueblo de Israel. Y qué bueno es pensar en este tiempo, ¿no?, que estamos viviendo de cuarentena. ¿Cuántas personas no tienen siquiera también, hay hambre? ¿Y cuántos hermanos nuestros también están pasándola mal? ¿Cuántos hermanos están pasando hambre por esta cuarentena, por esta situación que estamos viviendo en el mundo entero? Pero aquí tenemos una expresión. Dice, toda oración y todo ruego que hiciere cualquier hombre, o todo pueblo, o todo tu pueblo de Israel, cualquiera que concediere su llaga, cualquiera que conociere su llaga y su dolor en su corazón, y extendiere sus manos hacia esta casa. Y allí también, hermanos, es pensar, y es manifestarle el dolor que estamos viviendo. ¿Cuál es tu dolor? ¿Cuál es la situación que estás pasando? ¿Cuál es tu angustia en este momento? ¿Cuál es la situación que te hace estar angustiado? Bueno, dice que conocieres tu llaga o tu dolor en tu corazón. Ahí manifestásela al Señor que te va a escuchar. Dice, el Señor va a oír desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y perdonarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, habiendo conocido su corazón. El Señor va a mirar tu corazón y va a obrar conforme a lo que hay en tu corazón. Por eso también es necesario conocer lo que hay en tu corazón. Mírate. ¿Qué es lo que te está haciendo doler? Tendrás que entregarlo en las manos del Señor. Tendrás que entregarlo allí a los pies del Señor y decirle, Señor, yo no doy más con esto. Señor, te lo entrego, obra. Y como dice aquí, cada uno y dará a cada uno conforme a tus caminos, habiendo conocido tu corazón. El Señor conoce tu corazón. No hay manera que le mientas tampoco, ¿eh? No le vas a poder mentir al Señor. El Señor sabe lo que hay allí adentro. Y el Señor está dispuesto a obrar en favor tuyo. El Señor quiere obrar en favor de cada uno de nosotros. Y no se limita solamente a los que ya conocemos al Señor. En el versículo 32 hay una mención al extranjero, aquel que no es del pueblo de Dios. En el 32 dice, y también al extranjero que no fuere de tu pueblo Israel. A veces pensamos que el Señor solamente escuchaba a los hijos de Israel. Y no, el templo también estaba abierto para aquellos que eran extranjeros. ¿Cómo? ¿Sí? Sí. Mirá vos, ¿Y escucha a los que no son hijos de Dios? Bueno, hay una condición, claro. Y también que no fuera de tu pueblo Israel, que hubiere venido de lejanas tierras a causa de tu gran nombre y de tu mano poderosa y de tu brazo extendido, si viniere y orare hacia esta casa. Fíjense. Ahora, capaz que hay algún amigo que todavía no tiene al Señor Jesús en su corazón. Lo primero que te tengo que decir es que para que te escuche el Señor, tenés que estar interesado en el Señor. Tenés que haberte mirado, como decía en el versículo anterior, haberte mirado en tu corazón, haberte visto que estás lejos de Dios y que tenés una necesidad de Dios. Entonces vas a ser, sos un extranjero porque no sos de la familia de Dios, pero ahora Dios te puede escuchar porque miraste en tu corazón, viste tu necesidad y dice que si vas a orar a Dios viendo esa necesidad, dice que el Señor te va
a oír. Dice el versículo 33. Tú irás, dice Salomón, dice de Dios, que Él va a oír desde los cielos, desde el lugar de su morada. Dice, y harás conforme a todas las cosas por las cuales hubieres clamado a ti el extranjero. Y qué hermoso es decir, Dios está esperando tu oración. Porque Dios conoce tu razón, tu causa. Dios conoce cómo estás en este momento. La cuarentena tal vez te ha llevado a una situación muy triste, a una situación de angustia, donde ya no tolerás más esa situación. Dios está esperando que vayas a orar porque quiere obrar en favor tuyo. Está esperando que vos vayas, como decía en el primer versículo, con un corazón arrepentido, convertido. Te convertiste de tu camino sin Dios y ahora querés andar con Dios, por eso estás orando. El Señor quiere darte esa oportunidad, pero tenés que vos ir a los pies del Señor. Y tal vez también hay alguien que está escuchando y que dice, yo soy del pueblo de Dios, pero hace tiempo que estoy alejado. Dice en el versículo 34, si tu pueblo saliera a la guerra contra sus enemigos por el camino que tú les enviares, y oraren a ti hacia esta ciudad que elegiste, hacia la casa que ha edificado tu nombre, tú oirás desde los cielos su oración y su ruego, y ampararás su causa. Mirá, hermano, qué hermoso es decir que podemos enfrentarnos a cualquier situación y el Señor nos va a amparar. Ahora, ojo, esa causa tiene que estar de acuerdo a la voluntad de Dios. Si estamos en la voluntad de Dios, Él va a amparar nuestra causa. Pero tenemos que estar en el camino de Dios. Porque si no estamos en el camino de Dios, si no estamos en la voluntad de Dios, puede pasar esto, dice el versículo 36. Si pecaren contra ti y te enojares contra ellos y los entregares delante de los enemigos, porque podemos estar no haciendo la voluntad de Dios. Podemos ir en contra de la voluntad de Dios. Y no esperemos si vamos en contra de la voluntad de Dios o no estamos en la voluntad de Dios, no esperemos que Dios nos bendiga. Y así podemos empezar a caer en un camino tenuoso, en una vida donde empezamos a ser esclavos. Allí dice en el versículo 36, porque nos lleva cautivo ese enemigo. Y tal vez hoy escucha alguna persona, algún hermano que ha desobedecido al Señor y por esa desobediencia se encuentra cautivo en alguna situación que no puede salir. Podemos pensar que hoy te tiene cautiva la droga, pero no solamente ir tan profundo. Pensamientos que te cautivan, sentimientos de enojos, sentimientos que van en contra de lo que el Señor quiere para tu vida. Te tiene cautivado cosas malas. Hay un enemigo que te tiene cautivado. Pero mirá lo que dice la palabra de Dios. Si volvieran en sí, allí donde estás, en la tierra que fueron llevados cautivos, si volvés en sí, en esa tierra donde te encontrás cautivo, y de ese lugar donde estás te das cuenta que estás haciendo las cosas mal, si de ese lugar que estás le decís al Señor, estoy totalmente equivocado, perdóname Señor, quiero volver a tus caminos, si se convirtieren y de allí orares, pecamos, hemos hecho inicuamente, impíamente te hemos hecho. Si de ese lugar donde estás volvés en sí y te das cuenta que has equivocado el camino y decís, hemos pecado, Señor, nos arrepentimos, Señor, me arrepiento de lo que he hecho. El 38 dice, si se convirtieren a ti de todo corazón y de toda su alma en la tierra de su cautividad, donde los hubieras llevado cautivos y oraren hacia la tierra que tú diste a tus padres, hacia la ciudad que tú elegiste y hacia
la casa que he edificado a tu nombre, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, su oración y su ruego, y ampararás su causa y perdonarás a tu pueblo que pecó contra ti. Esto pasaba con los israelitas. Pero qué hermoso, porque ahora nosotros tenemos, como comenzaba diciendo, el Señor no está habitando en una casa hecha de manos. El Señor está allí en los cielos. El Señor está allí esperando que cada uno de nosotros podamos ir a Él. Mire, si nos vamos a Hebreos 4:14, acompáñenme. Hebreos 4, versículo 14. Allí tenemos un pasaje hasta el versículo 16 que dice: por tanto, teniendo un sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Y luego dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y allí está el Señor, allí en el trono de la gracia, a la diestra de Dios. Está abogando por cada uno de nosotros, está esperando que nosotros vayamos por socorro. Como dice el versículo 15, tenemos un sumo sacerdote que sabe lo que es sufrir, porque fue tentado en todo, según nuestra semejanza. Es decir, que lo que vos pasaste, el Señor lo pasó, pero podemos ir confiadamente a Él. Y no necesitamos esperar ir a la iglesia y esperar cuando se abra la cuarentena a que se abran las puertas del templo. Lo podemos hacer desde nuestra casa, desde el lugar donde estés. Tal vez hoy te encontrás en una clínica, en un hospital internado. Desde allá lo podés hacer. Tal vez estás escuchando esto y estás en una cárcel. Desde ahí podés orar y el Señor te va a escuchar. Lo podés hacer desde tu casa. El Señor está esperando ese momento. Que recibir esa oración de parte tuya. Esa oración de estar compungido. Esa oración de arrepentimiento. Y que el Señor te pueda ayudar, te pueda sanar las heridas de tu corazón. Pueda transformar tu vida. No hay momento que tengas que esperar para hacerlo. En Efesios 6:18 dice: orando en todo tiempo. Y ahora no tenemos que esperar un momento específico. En todo tiempo. El Señor quiere que le vayamos con nuestra situación. Leíamos allí en Samuel, en Crónicas, leíamos que el Señor estará atento a nuestras oraciones. Cual fuere la situación, sea la que sea, si estamos pasando aflicciones, estamos siendo atribulados por enemigos, estamos en cautiverio por algún pecado, el Señor está esperando en cualquier momento que oremos al Señor, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. Y la súplica es más que una oración, es un clamor, es un ruego. El Señor está esperando que nosotros vayamos en todo momento al Señor. Y para terminar, dice 1 de Juan capítulo 5, versículo 14, dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. Y esto tenemos que tenerlo en cuenta, hermanos, porque no es cualquier cosa.
es conforme a su voluntad. Porque el Señor sabe qué es lo que nos va a dar y qué es lo que no nos va a dar. El Señor quiere el bien para nuestras vidas. Y Él, como es un Dios que conoce todo, va a darnos aquellos que nos hace bien. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos en alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, hermanos, no importa dónde estemos, no importa en la situación en la que estemos, el Señor está esperando que nos acerquemos a Él. Lo único que pide de nosotros, lo único que está esperando de nosotros es, como dice aquí en Romanos, quiere que nosotros tengamos, Romanos 10, versículo 9, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Y con esa fórmula el Señor nos va a escuchar. Si vamos al Señor convertidos, es decir, Señor, lo que he hecho, lo hice fuera de tu voluntad, he andado mal, Señor, me arrepiento, Señor, quiero ponerme en tus manos, Señor, haz tu voluntad en mi vida, el Señor nos va a escuchar. Si estoy compungido, arrepentido por lo que he hecho, el Señor me va a escuchar. Y no hace falta tener ni alguien con quien confesarme. No hace falta nadie a quien le vaya a contar lo malo que he hecho. Solamente tengo al Señor que me escucha. El Señor que está esperando ese momento que tú y yo vayamos delante del trono de la gracia. Él quiere salvarme de lo que estoy viviendo. Vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, gracias porque hoy sabemos que podemos orar desde cualquier lado, desde nuestra casa, desde la calle, desde cualquier lugar. Y si vamos con un corazón contrito, humillado, Señor, tú no nos vas a despreciar, tú nos vas a escuchar. Gracias, Señor, porque tú quieres que nosotros ya lleguemos hasta ti. Señor, si en esta mañana hay personas que están pasando momentos difíciles, complicados, que le falta, Señor, salud, y están en esa situación terrible, Señor, que tú los bendigas a cada uno. Señor, si hay personas que en esta mañana se dan cuenta que te necesitan, que pueden hacer esta oración y decirte, Señor, me arrepiento, te reconozco como mi Salvador, te acepto como mi Salvador y pongo mis manos en las tuyas. Bendice a cada persona, Señor, que escuche esta palabra para que pueda llegarse a ti confiadamente, sabiendo que tú vas a hacer lo mejor para nuestras vidas. Nos ponemos en tus manos y te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a escuchar una alabanza antes de pasar a tener la cena del Señor. A Cristo coronad, divino Salvador, sentado en alta majestad, es digno de loor. Al Rey de gloria y paz, flores tributad, y bendecirle al inmortal.
esplendoroso coronad, Señor de nuestro amor. Al Rey triunfante celebra, glorioso vencedor, potente Rey de paz, el triunfo consumó, y por su muerte de dolor, su grande amor mostró. Bien, ya delante de los símbolos vamos a recordar a nuestro Señor Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario. Tenemos el pan, tenemos el vino para hacer memoria del Señor, y vamos a leer allí en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23, dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Y en el pedacito de pan recordamos al Señor Jesucristo entregando su cuerpo en la cruz del Calvario para ser sacrificado por cada uno de nosotros. Oremos por el pan. Amado Padre que estás en el cielo, gracias, Señor, te damos por este trozo de pan que nos recuerda el cuerpo del Señor Jesucristo entregado en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Gracias por esta salvación tan grande que tenemos. Gracias por nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo. Participamos y recordamos ese momento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Partamos el pan y participemos, hermano. El versículo 25 dice: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. En el vino recordamos la sangre de Cristo, esa sangre preciosa que fue vertida en la cruz del Calvario, esa sangre que tiene poder, tiene virtud para limpiarnos de todos nuestros pecados. Oramos por el vino. Te agradecemos, Padre eterno, por el vino que nos recuerda la sangre preciosa de Cristo Jesús que derramó en la cruz del Calvario. Recordamos esa sangre preciosa que hizo el lavamiento de nuestros pecados, limpió nuestros corazones y nuestras almas y nos hizo aceptos delante de ti. Te agradecemos, nuestro Señor y Salvador, por el sacrificio que hiciste por nosotros. Te adoramos y agradecemos y nos ponemos en tus manos. En el nombre que sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. Participemos, hermanos. Bien, hermanos, nos vamos ahora con un himno más, nos vamos cantando. Que el Señor les bendiga y que tengan muy buena semana. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre el labio mío loores te dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad.
santo, te adorará todo hombre, Dios en tres personas.